Hermanos, hoy tocaremos un tema que ya se ha estado tocando desde la semana pasada y tiene que ver con la generosidad. Y yo quiero que tú entiendas hoy que la generosidad es teología práctica. Sí, lo has escuchado muy bien. La generosidad es teología práctica. Así que la forma en que nosotros estamos viviendo hoy día refleja nuestra teología. Como tú vivas hoy día acá, eso va a reflejar lo que tú crees acerca de Dios. Nosotros, todos los que en esta mañana nos hemos reunido en este lugar, debemos tener una vida que evidencie una teología robusta de la generosidad. Y esto más que todo en tiempos de carencia y en tiempos de gran necesidad. Así que la generosidad debe comenzar a crecer en nuestras vidas cuando un país, una iglesia, una familia o alguien se encuentra en carencia. Tú podrás decir, bueno, ser generoso es algo difícil. Sí, es cierto. Ser generoso es algo muy difícil. No todos los cristianos tienen la dicha de ser generosos, pero todos los cristianos que estamos obligados a ser generosos. Si desde el domingo pasado y este domingo y el próximo domingo, tú al examinar tu vida encuentras que eres poco generoso, tú tienes que orar a Dios para que te dé gracia. Porque la generosidad se trata de gracia. La generosidad, hermanos, fue un tema importante para la Reforma. Cuando tú revisas las 95 tesis de Martín Lutero, tú hallas dentro de ellas la importancia de la caridad y de la generosidad. Es por eso que Martín Lutero hablaba y también practicaba lo que era la generosidad hacia los pobres. Y hay una demostración de esto, hermano, y son las cajas de limosnas de Ginebra. También el cofre común de Wittenberg y el comedor benéfico de Zúrich. Así que ellos mostraban generosidad hacia otras personas por medio de la práctica que ellos realizaban hacia los más necesitados. En el siguiente pasaje que nosotros veremos esta mañana, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 8, versos del 10 hasta el 24, nosotros seremos estimulados por Pablo para cumplir con la responsabilidad de la generosidad. Pablo te estimula a ti y a mí a ser generosos. Es por eso que yo he titulado el sermón de hoy, Sirviendo con generosidad. La estructura del pasaje es la siguiente. En primer lugar, una generosidad estimulada. Versículo 10 al versículo 15. Y en segundo lugar, una generosidad con responsabilidad. Versículo 16 al 24. ¿Qué nos enseña Pablo a nosotros hoy? ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender? ¿Con qué nosotros debemos irnos cuando concluya el culto del día del Señor? Tú debes irte esta mañana entendiendo que la generosidad que nace en el corazón debe terminar con la acción. La generosidad que nace en el corazón del creyente debe terminar en acción, debe concluir con hechos, debe ser palpable. Si la generosidad, hermanos, no nace en el corazón,
no des, no te comprometas. Lo que nosotros vemos hoy, a modo de contexto, para poder entender el sermón que daremos esta mañana, es que los corintios, estos hermanos, ellos en su corazón se había producido el dar a la iglesia de Jerusalén. No fue Pablo, no fue Tito, no fueron los hermanos de Macedonia, fue Dios quien obró en el corazón de los corintios. Eso debes observarlo. Inicia en el capítulo 16 de la carta primera a los Corintios. Y Pablo aquí corrobora de que fueron los corintios los que tenían este deseo. Pero algo había ocurrido. Y es que el deseo que ellos tenían para ayudar a otros fue estorbado. Y eso es lo que ocurre, hermanos. Lo que paraliza la generosidad en el cristiano es cuando él pierde su confianza hacia el liderazgo. Los corintios habían perdido su confianza hacia el liderazgo de Corintio, de la iglesia en Corintio. Ellos no valoraban a Pablo, no valoraban la enseñanza de Pablo. El caos se había apoderado. Por ende, la generosidad se había estancado. Pablo envía una carta severa y la carta severa tiene buenos resultados. Pablo, en vista de esto, escribe 2 Corintios, mostrando la consolación producto de la acción de los corintios. Luego inicia con una defensa de su ministerio y de repente, de manera muy abrupta, capítulo 8, inicia una transición, como lo explicaba el hermano. Y tú cuando lees 2 Corintios, tú puedes decir, ¿qué hace el tema de la generosidad en estos dos capítulos? Capítulo 8 y capítulo 9. Hermanos, Pablo introduce este tema porque ya era hora y ya era el tiempo para introducirlo. Pablo no introduce el tema de la generosidad al inicio, no lo hace. Pablo muestra cómo ellos lo consolaron, luego enseña esa defensa magistral de su ministerio, de su apostolado, para después mostrarle lo que él desea mostrarle. Cuando hay reconciliación entre un esposo y una esposa, la esposa puede estar segura que puede pedir lo que quiera al esposo, o el esposo a la esposa, porque hay paz y tranquilidad. Pablo, como observa que ahora hay una reconciliación entre miembros y liderazgo, Pablo dice, ahora les voy a mostrar y les voy a decir qué es lo que yo quiero con ustedes. Hermanos, lo que empezaron, termínenlo. Pablo está diciendo, si te comprometes, cumple con lo que te has comprometido. Ellos se comprometieron a ser generosos y Pablo está diciendo, es la hora de ser generoso. La confianza se ha restablecido entre membresía y pastores. Hagámoslo. Es aquí donde quiero introducirme a la primera parte del sermón de hoy, que lleva por título, una generosidad estimulada. Vamos a leer desde el verso 10 al 15. Y doy mi opinión en este asunto, porque esto os conviene a vosotros, que fuisteis los primeros en comenzar a hacer hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acabad también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo, según lo que tengáis. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene.
Esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. En el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. ¿Te das cuenta cómo Pablo inicia? Él no da un mandato, aquí no hay órdenes. Pablo da un consejo. Él dice: doy mi opinión, doy mi consejo humano, porque Pablo es un hombre como cualquiera de nosotros. Así que lo que Pablo está a punto de enseñar no es obligatorio hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, la generosidad, es decir, tu ofrenda monetaria, ella no es una obligación, y sí lo es. No lo es desde el punto de vista humano y sí lo es desde el punto de vista de Dios. Yo quiero que tú entiendas esta mañana que si tú vas a ser generoso, si tú vas a dar una ofrenda, ella debe surgir de tu corazón. Es por esto que Pablo dice en el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, él dice: según lo que Dios haya prosperado durante la semana, coloquen su ofrenda en el día del Señor. Ya. Listo. Más nada, hermano. La generosidad o la ofrenda no es una opción para el cristiano. Bien es cierto de que ningún cristiano debe ser obligado por sus pastores o por sus hermanos, miembros de la iglesia local, a dar, pero Dios te exige dar. ¿Pero cómo es esto? Quien produce en tu corazón y en mi corazón la generosidad no es el predicador, sino es la persona del Espíritu Santo obrando en el corazón de los creyentes. El Espíritu Santo obra en nuestros corazones y Él es quien produce en nosotros, como lo explicaba o lo decía el hermano en la oración de hoy, el querer como el hacer por su buena voluntad. Nadie puede verse hoy día confrontado por el dinero a través de los hombres. Es el Espíritu Santo quien debe producir esto. Y Pablo muestra lo siguiente en el verso 10. Y doy mi opinión en este asunto sobre el dinero, sobre la ofrenda o sobre la generosidad. Porque esto les conviene a ustedes, Corintios. Pablo nos dice a nosotros hoy, a la iglesia Roca Eterna, le conviene entender el asunto sobre la generosidad. Ustedes, Corintios, fueron los primeros. No hubo otra iglesia, ustedes fueron la primera iglesia que iniciaron a recoger el dinero para los hermanos de Jerusalén. Y hace un año, hace más de 12 meses habían iniciado esta recolecta. Parece que durante muchos meses la recolecta se había parado. Y Pablo está así como que: tú prometiste a los hermanos de Jerusalén hace 12 meses atrás que los ayudarían y mira la hora que es, el tiempo que ha pasado y que la ofrenda aún no se ha recogido. Realmente les conviene, Corintios, escuchar lo que yo les voy a decir. Hermanos,
La generosidad es parte del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. La ofrenda, hermanos, es un acto de adoración. Cuando hablamos de ofrenda, de generosidad, estamos hablando de que ella es un acto de adoración. Tú vienes el domingo a adorar al Señor. Y tú no solo lo adoras con la lectura de la palabra. Tú no solo lo adoras, hermano, por medio de la oración o del canto o a través de la predicación. Tú adoras al Señor por medio de la ofrenda. Es por esto que el creyente todos los domingos debe traer la ofrenda a su iglesia local. ¿Dónde así? Alguien decía, y les recomiendo un buen libro que se llama Disciplinas para la vida cristiana. Un excelente libro, muy bueno él. Y de hecho, de ese libro me apoyé para elaborar el sermón de hoy. Él decía lo siguiente: nadie se puede excusar, nadie en el sentido de los creyentes, se puede excusar en no ser generoso. Él decía, muchas veces nosotros decimos, bueno, esta semana me fue mal económicamente. No tienes excusa, porque Dios te ha prosperado en algo. Otros dicen, bueno, yo soy muy joven para ofrendar. Otros dicen, yo soy el pastor. Otro, yo soy la esposa del pastor. Otros dicen, yo soy muy chico. Yo no tengo un trabajo estable. Nadie está excluido para ofrendar. Todos nosotros, hermanos, somos llamados a ofrendar. Pero la ofrenda no solamente es un acto de adoración. Hermanos, la ofrenda refleja la fe en la providencia de Dios. El ser generoso manifiesta cuánto le crees tú al Señor. Él en su libro dice, solo cuando nuestra fe es grande, nosotros tendremos la voluntad de arriesgarnos al ofrendar. Y me fascina, realmente me fascinó la frase que utiliza, arriesgarnos para ofrendar o para ser generoso. Hermanos, es que todos los días del Señor nosotros ofrendemos, eso es un riesgo económicamente para nosotros. En una oportunidad, un pastor decide ofrendar todo su sueldo de trabajo durante un mes. Es de la vida real esto. Él con su familia decide ofrendar todo su sueldo durante un mes. Cuando llega la mitad del mes, ya no tienen nada que comer. No hay comida y tienen hijos. No estamos hablando simplemente de un pastor con su esposa sin hijos, no, tienen hijos. Cuando ya no hay nada que comer en casa, llega alguien, un miembro de la iglesia, y toca la puerta. Hermano, dígame hermana, tome, aquí está esta comida. Y la familia le pregunta a la hermana, ¿y cómo lo supo? Y ella dijo, ¿de qué? ¿Cómo supo que nosotros no teníamos que comer? Y ella dijo, esto lo produjo el Señor en mi corazón. Yo no sabía nada. Eso es arriesgarte a ofrendar con fe. Hermanos, la generosidad no solamente es un acto de adoración y de fe. Hermanos, la generosidad también es un acto sacrificial. Él decía que la gran mayoría de los creyentes en las iglesias locales, los días domingos, no ofrendan de manera sacrificial. Hermanos, si nosotros hoy, en esta mañana, comenzamos a evaluarnos, sin mentirnos, claro, sin decirle al otro, para que sea privado, ¿realmente yo he estado ofrendando de forma
sacrificial, y te vas a dar cuenta que no lo has estado haciendo. Porque ofrendar de manera sacrificial es como ofrendaron los hermanos de Macedonia. Yo te invito a que escuches el sermón del domingo pasado. Eso es ofrendar. Siendo pobres económicamente, dieron todo. Yo no sé si has leído Marcos capítulo 12. Allí hay algo muy interesante en ese capítulo de Marcos, porque conseguimos en el versículo 41 a Jesús. Dice el pasaje: Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Y muchos ricos, poderosos, echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Eso es ofrendar de manera sacrificial. ¿Cuál es mi consejo esta mañana a todos los que estamos acá? Hermano y amigo, si usted el día de hoy pretende ofrendar y eso va a producir dolor en usted, no lo haga. No ofrende, no lo haga, hermano. Si usted dice esta mañana: yo voy a tener que dar este dinero, pero eso lo tenía estipulado para tal cosa, no lo haga, hermano. Eso no sirve de nada. Hermanos, la generosidad no se trata de cantidad, sino de calidad. Estos hombres ricos que Jesús está viendo están echando cantidades de dinero de lo que le sobra, pero a Jesús le llama la atención porque Jesús está siendo un testigo ocular de lo que ocurre y llama a sus discípulos y les dice: ¿ven esa viuda, esa mujer pobre? Está dando todo lo que tiene, todo lo que tiene para vivir. Nos está diciendo que la mujer se está despojando de todo. Y Jesús le llama la atención eso y dice: eso es ofrendar de manera sacrificial. Pero ¿cómo logramos nosotros como padres cristianos, bíblicos, esta cultura en nuestros hijos? ¿Cómo logramos hacer esto? Bueno, yo creo que a veces los padres dan ciertas recompensas a sus niños por lo que han estado haciendo, o algo de dinero para que compren algo cuando están estudiando. A mí me enseñaron que cuando mi padre no es cristiano, daba algo de dinero, a mí me enseñaron de que una parte, siendo niño, yo no era bautizado, yo no era predicador, era un niño nada más. Una parte de ese dinero yo debía llevarlo como ofrenda, porque Dios me lo había dado. Eso es todo. Hermanos, los niños deben ser enseñados por padres bíblicos. A mí me llamaba la atención ayer algo, y era como un niño de padres no cristianos lloraba porque quería evangelizar con nosotros. Aunque usted no lo crea, un niño comenzó a llorar porque quería evangelizar. Yo le dije a mi esposa: bueno, vamos a tener que hacerlo. Nos los llevamos y nos los llevamos. Y yo creo que fue una bendición porque todas las casas que nosotros estábamos tocando, el niño llegaba y decía: Jacob, Jacob. Y salía Jacob: hola, dime. Y nosotros: bueno, venga. Y le evangelizábamos y le hablábamos. Y a todas las personas conocía al niño. Y yo dije: yo quiero un niño como este.
Así que la próxima vez, si me lo permiten, me lo llevo de nuevo. Hermanos, yo no creo, y coloco este ejemplo, el siguiente ejemplo, para que tú veas cómo es ser generoso. Y es lo que Pablo está tratando con los corintios. Un padre y una madre ven cómo su hijo se gradúa en la universidad, un título de ingeniero, o un padre y una madre están observando cómo su hijo, luego de tanto tiempo, va al altar y se va a casar. Yo creo que ese padre y esa madre se llenan de orgullo, se sienten alegres. Atrévete de preguntarle a esa madre o a ese padre, ¿tú te acuerdas todo lo que tú gastaste en pañales y en comida? ¿Tú te acuerdas cuando dejaste de salir con tus amigos y de disfrutar por estar pendiente del niño? Pregúntale eso, para que tú veas cómo se va a molestar. Al padre y a la madre no le importa lo que él o ella hayan dejado de hacer para ver a sus hijos crecer. Eso es la generosidad. Un verdadero creyente que da, que ofrenda de corazón, porque le nace en el corazón, jamás se va a arrepentir de dar. Jamás. Nunca, hermano. ¿Quién se daña? ¿Quién se afecta cuando da, cuando no nace en el corazón? Es usted mismo. Es usted mismo. Si esto no surge, órale al Señor. Señor, dame gracia para ser generoso. Alguien decía que existen 3 clases de generosidad o de ofrenda. La primera, la rencorosa. Esa que dice, tengo que dar. La segunda clase de ofrenda es la obligatoria. Aquella que te dice, debo dar. Si no, imagínate qué van a decir. Y existe la tercera clase de ofrenda o de generosidad, y es la agradecida. Y esa dice, quiero dar. ¿Qué clase de ofrenda hay en nuestro corazón? ¿Qué clase de generosidad hay en nuestros corazones? Pablo dice, Corintio, no soy yo, fueron ustedes los que decidieron dar. Fueron ustedes los que querían ayudar. ¿Qué los detiene? ¿Qué los detiene a ayudar a otros? Yo no fui corintio. Mi consejo, porque lo necesitan, es que lo que ustedes iniciaron, lo terminen. Hermanos, no hay una cosa más vergonzosa que ver cómo una obra que inicia no concluye. Hermano, eso es pérdida de tiempo, eso es pérdida de recursos, eso, hermano, eso es una vergüenza total. Si no, pregúntale al gobierno. Imagínense un gobierno que ha destinado suficiente dinero para hacer cantidades de casas. Resulta que las casas no están concluidas y nadie se beneficia por ello. Es una vergüenza, una pérdida de tiempo. Lo que Pablo le está diciendo es, la confianza ya ha sido restaurada. Ustedes comenzaron bien, no terminaron bien, pero mi consejo es, practiquen la generosidad y concluyan lo que ustedes han terminado. Y me llama la atención, hermano, porque dentro del pasaje que estamos estudiando, Pablo dice que los corintios se convencieron de esta verdad. No solo es que Pablo habló y habló y habló y se cansó, no. Pablo en el versículo 20 dice que los corintios, ellos, dieron de una forma abundante. Luego lo veremos cuando pasemos a la segunda parte. Así que los corintios sí dieron de manera abundante. Hermanos, ofrendar, el ser generoso, va a producir gran gozo en el que recibe, pero mayormente en el que da. Filipenses 4:18, Pablo dice, todo lo he recibido y tengo abundancia
y esto es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y cuando te das cuenta allí, en el contexto que Pablo está diciendo, dice, bueno, Epafrodito me trajo la ofrenda, los recursos monetarios, pero estos recursos financieros, dinero, esto es olor fragante a nuestro Dios, a nuestro Señor. Así que cualquier forma obligatoria de dar, eso, hermano, no es generosidad. Si cuando termina el culto, un hermano se acerca y le dice, ¿te das cuenta que tú estás obligado a ofrendar? No lo hagas, hermano. No ofrendes, porque eso no es generosidad. Generosidad tampoco es endeudarse. Tú no debes endeudarte por llevar tu ofrenda, no. Eso es necedad. Pero me llama la atención algo con respecto a ese punto que acabo de decir, porque Richard Baxter, el puritano, este pastor puritano, del libro Pastor Reformado, él decía que endeudarse es un pecado para ofrendar. Que tú no puedes endeudarte para ser generoso. Pero me llama la atención lo que su esposa hacía, porque Margaret Baxter decía que ella estaría dispuesta a endeudarse en cualquier momento. ¿Para qué? Para practicar la generosidad hacia los pobres. ¿Qué es esto? ¿Un conflicto de pareja? No. Y eso lo entendió Richard luego. Porque Margaret decía, yo me puedo endeudar hasta el punto donde yo vea que pueda pagar esa deuda en un lapso corto, una semana. Si yo sé que hoy es 15 y yo cobro los 15 fácilmente, yo me puedo endeudar, si eso nace en el corazón, obviamente, yo me puedo endeudar el 10. ¿Por qué? Porque lo voy a pagar el 15. Si es así, te puedes endeudar, no hay problema. ¿Qué hacía con esos recursos, hermano? Con esos recursos ella ayudaba a los niños y a las personas más necesitadas de su comunidad. Fue ella quien, cuando meten preso a Richard en la cárcel, ella fue quien pagó la fianza. Cuando lo expulsan de su iglesia, ella, como tenía muchos amigos porque era una mujer generosa, ella fue la que indujo a todos los hombres y a las personas de su comunidad a acercarse a la casa a escuchar el sermón de Richard. La teología de la generosidad es una teología puritana. La teología de la generosidad es una teología reformada. Es práctica, son hechos y evidencias que se cultivan en el corazón del hombre por medio de la relación que tienes con tu Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 dice, si un hermano tiene necesidad y tú cierras tu corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Pero claro, desde que iniciamos estamos hablando de dinero y no hay una cosa más incómoda que hablar de dinero. Esa es la realidad. Hablar de dinero, decir ofrendar, y tú no sabes mi necesidad, está bien, escuché lo que es ofrendar o ser generoso, pero no. Los corintios, ellos, la gran mayoría o una buena parte, tenían facilidad para mostrar su generosidad. Y Pablo dice a ellos, hermanos, yo no quiero, mi plan, mi propósito al hablarles sobre esto, no es que ustedes ahora sean pobres y ellos sean ricos. Observa el versículo 13. Esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra. Hermanos, yo no deseo que ustedes sean pobres y que los hermanos en Jerusalén ahora ellos sean los poderosos y los adinerados. No, ese no es mi plan, sino que haya igualdad. Esto no es socialismo, lo que Pablo está diciendo acá. No,
Pablo lo que está diciendo acá, y Pablo corrobora esto con un pasaje del Antiguo Testamento. Es decir, lo que yo estoy enseñándole a ustedes, Corintios, lo voy a reforzar con un pasaje en el libro de Éxodo. Y es allí donde él dice, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Pablo se está refiriendo a lo que ocurría en el desierto, cuando el pueblo comenzó a quejarse. Salimos de Egipto y ahora estamos en el desierto, no hay comida, no hay agua. Moisés, mira lo que estamos nosotros padeciendo. El Señor, al observar el disgusto de su pueblo, envía maná del cielo. Y en el pueblo de Israel, cuando comenzaron a ver que caía maná del cielo, un grupo, no sé si llamarlo ambiciosos, corrieron para agarrar más maná, y otros agarraron poco. Pero cuando lees el pasaje y tratas de ver lo que Pablo está diciendo, yo creo lo siguiente. Yo creo que aquellos hombres del pueblo que agarraron en abundancia maná, ellos distribuyeron parte con los que habían agarrado poco. Y Pablo está diciendo, los que agarraron mucho no les sobró, y los que agarraron poco no tuvieron hambre. Todo fue igual. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que es un pasaje, creo que aterrador. No sé si llamarle un pasaje de suspenso o un pasaje de terror. Y dice que aquel que llega y tiene mucho dinero, llega y lo echa en sacos rotos. ¿Cómo es esto? Esto es que tú trabajas mucho y no tienes nada. ¿Por qué? Porque la generosidad no sale en el corazón. Hermanos, Venezuela es uno de los países más ricos que pueden existir aquí en América Latina. ¿Dónde está la riqueza de Venezuela? Convertida en miseria. Los países del mundo tienen riqueza. ¿Y qué pasa? Miseria. Miseria. Hermanos, la generosidad solo es posible en el corazón de un redimido. La generosidad que agrada a Dios, esta que exalta a Dios. La ofrenda, hermanos, esta generosidad que ellos están por llevar, sin duda alguna muestra a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tú de repente llegas y dices, pero ¿cómo ver la generosidad en nuestro gran Dios? El Padre. Veámoslo por allí primero. El Padre se compromete a sí mismo, porque no se comprometió con más nadie, con nosotros no lo hizo. El Padre se compromete a sí mismo de salvar a los hombres. Él está dispuesto a entregar y a ser generoso de una forma sacrificial, porque entrega a su único Hijo. ¿Acaso eso no es una demostración de generosidad divina? ¿De la generosidad trina? Dios tomó su propósito eterno y, como alguien dijo, lo dejó caer sobre Belén en la forma de un hecho. Un pequeño fragmento de la historia humana se hace ahora realidad. El Padre permite que su Hijo nazca en Belén, una ciudad insignificante. No era la ciudad más influyente de la tribu de Judá, pero allí nació. Hermanos, no había un hotel, no había una cama, pero allí estaba el Salvador. Allí estaba Jesús. Pero aún así, Jesús, el Hijo, también muestra su generosidad hacia los hombres. Porque Él fácilmente podía evadir la cruz. No lo hace. Va a la cruz. Y allí también nuestro gran Dios muestra que Él está dispuesto a derramar su sangre para favorecer a los hombres. Generosidad. Siendo rico, se hizo pobre. Teniéndolo todo, hace como si no tiene nada. Entendiendo que tiene la autoridad como Dios, Él decide renunciar a su autoridad para morir como un vil ladrón en el Calvario.
De la gloria al Calvario. Y allí, hermano, nuestro gran Dios llega y lo levanta entre los muertos. ¿Cómo pretendemos nosotros, hermanos, ver la gloria de Dios cuando no estamos dispuestos a ir a la cruz, al Calvario? ¿Cómo estamos dispuestos nosotros a que nuestra fe crezca si no estamos dispuestos a hacer lo que hemos dicho que vamos a hacer? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Pablo, en todo lo que nosotros hemos dicho y en todo lo que él ha expresado a los hermanos de Corintios, Pablo está estimulando a los corintios. Es como ese niño que tú sabes que puede hacer la suma 2 más 2, pero el niño es muy tímido y cuando tú le preguntas cuánto es 2 más 2, él empieza a sudar, se pone frío, se pone rojo. Así que tú llegas como buen padre y le dices, así me enseñaron a mí. Si a usted no le enseñaron así, bueno, bien. Pero a mí me enseñaron de esta manera. Tienes 2 caramelos y tienes 2 caramelos. ¿Cuántos caramelos son? Y yo decía, son 4 caramelos. Pero cuando no me colocaban el caramelo, yo no sabía cuánto era 2 más 2. Ese era Gilbert cuando estaba pequeño. Muchas veces nosotros como padres tenemos que estimular a nuestros hijos. Y Pablo estimula a sus hijos. Pablo dice, háganlo, tú puedes, tú deseas. Recuerda, inició en tu corazón, hazlo, tú puedes hacerlo. Hermanos, es todo lo que estamos viendo acá. Podemos ser generosos si somos del Señor. Ahora pasemos a otro punto, que es un poco más corto, pero tiene también mucha importancia y tiene que ver con una generosidad con responsabilidad. Vayamos al versículo 16 hasta el 24. Dice, pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito. Pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a vosotros por su propia voluntad. Y junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Y con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Por tanto, mostradles abiertamente ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a nosotros. Ahora ves cómo Pablo ahora sigue tratando el mismo tema, pero desde otro ángulo. Ya Pablo ha estimulado a los hermanos a ser generosos, pero ahora Pablo dice, y él sabe que debe cuidarse mucho con respecto al dinero. Juan Calvino dijo algo con respecto a este pasaje. Él dijo, no hay nada que invite más a ataques calumniosos que el manejo del dinero público.
No hay nada más peligroso que tratar con dinero que es de otro. Hermano, yo no tengo problema cuando yo cobro, si mi esposa llega y gasta algo, porque es el mismo dinero. Pero si ese dinero es de un tercero, ay Dios mío, Dios me libre de caer en ese corazón. Es por esto que endeudarse es muy peligroso para aquellos que le falta compromiso. Aquí nosotros encontramos a Pablo, a un Pablo que está diciendo lo siguiente. El plan de recoger una ofrenda para los hermanos de Jerusalén es cierto, nació en mi corazón. Pero no solo nace en mi corazón, me he dado cuenta que también nació en el corazón de otros. No solo de los corintios, sino también de Tito. Y es por esto que Tito estuvo dispuesto también a ir a vosotros. Pablo está diciendo con esto que él no forzó a Tito a ir a Corintio para resguardar la ofrenda. Cuando tú te percatas de esto, Pablo está diciendo, yo no forcé a Tito, ni tampoco yo hice que Tito se involucrara en el proyecto que nació en mi corazón, sino fue el Señor. Yo doy gracias a Dios que colocó la misma solicitud. ¿Quién la colocó? Dios. Él dice, doy gracias a Dios que pone la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito. ¿Ves de dónde sale todo? ¿De dónde surge todo? Del corazón. Del corazón los corintios decidieron ser generosos. Del corazón Tito decidió involucrarse con el proyecto de Pablo. Tu ofrenda y tu generosidad debe salir del corazón. Y te lo repito nuevamente, si no sale del corazón, no entregues ofrenda. Este pasaje tiene un carácter práctico. ¿Y por qué? Porque Pablo tenía enemigos. Pablo era consciente de que sus enemigos todavía estaban en Corinto. Pablo escribe desde el verso 16 hasta el 24, no es por los corintios o por los que están ofrendando de corazón, sino por aquellos que están en la iglesia de Corintio, que todavía no se han ido, pero que ellos desean todavía destruir la reputación de Pablo. Y es allí donde él se cuida. ¿De qué iban a acusar a Pablo? No, de que se estaba robando la ofrenda. ¿De qué más, pues? Imagínate por un momento, en Corintio están recogiendo la ofrenda. Pablo y Tito, y ojo, Pablo dice que Tito es su colaborador de confianza, así que los dos amigos llevan el dinero hacia Jerusalén. No hay nadie en el camino, solo Pablo y Tito. Pablo le dice a Tito, está haciendo mucho calor. Se nos acabó el agua, Pablo. ¿Tienes razón, Tito? Llega Tito y le dice, Pablo, ¿qué te parece si sacamos algo de ese dinero de los hermanos de Corintio que es para los hermanos de Jerusalén y nos compramos un blue, $1? Esto no es mucho, Pablo. ¿Tú crees, Tito? Sí. Bueno, hagámoslo, no hay problema. Y ellos sacan sus conclusiones. Claro, si fuera uno de nosotros, dicen, nosotros somos los que estamos haciendo el viaje, nosotros somos los que estamos llevando esto de aquí para allá, no los merecemos. Entonces, Pablo se cuida tanto que dice, hey, hay dos hermanos y uno de ellos es designado por todas las iglesias. Dice, y junto a él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Esto quiere decir que todas las iglesias gentiles que recaudaron la ofrenda han designado a un hombre íntegro,
piadoso, fiel, que su fama se divulga por todas las congregaciones. Y ojo, no es Pablo, no es Tito. Alguien dijo, ese es Lucas. El pasaje no dice que es Lucas, ni tampoco dice que es Timoteo. Así que vamos a quedarnos conforme al pasaje. No se sabe quién es este hermano. Pero este hermano era de gran influencia y de testimonio. Y Pablo no dice, Tito, mira, ahora nos metieron a alguien allí para que nos supervise. Pablo no dice eso, hermano. Pablo dice, me alegro porque las iglesias han escogido a un hombre fiel para esto. Dice, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje. No solo es fiel, sino también Él nos va a acompañar. Hermanos, Pablo no veía a este hombre como un obstáculo. Pablo veía a este hombre como una bendición. ¿Por qué? Porque Él los iba a acompañar. Hermanos, Pablo dice que Él está dispuesto a ir a llevar la ofrenda con alguien más. ¿Lo recuerdan en el capítulo 16? Se une Tito, pero también se une este gran predicador. Mientras más personas haya, mucho mejor. ¿Por qué? No solamente por la integridad y por el dinero, sino también, hermano, porque esto muestra, sin duda alguna, el amor de los gentiles hacia los judíos. Y allí encuentras a Cristo, porque Cristo es el único que hace posible la reconciliación entre el pecador y el Padre. Y Pablo lo que está haciendo al recoger las ofrendas de los gentiles que son menospreciados por los judíos es mostrar cuán dispuestos están los gentiles de ayudar a los judíos. Y Pablo se alegra que un gran predicador gentil influyente que no sea parte de sus colaboradores se una para este viaje, porque esto les mostrará a la iglesia de Jerusalén que él no obligó a nadie, sino que un gran predicador gentil influyente de todas las iglesias también estuvo deseoso por visitarles. Pero no solo queda allí. Si sigues leyendo, dice, y con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene en vosotros. No solo fue Pablo, no solo fue Tito, no solo fue el gran predicador gentil, sino también otro hermano. En total, la ofrenda fue llevada por Pablo, Tito, el gran predicador gentil y el otro hermano diligente y fiel. Un grupo de hombres piadosos que supervisan la generosidad de todas las iglesias gentiles. Hermano, si eso no es la demostración más clara de amor que hace el Evangelio en la vida de los pecadores, entonces no sé qué estás buscando. Si te das cuenta, ¿quiénes eran los cristianos que se sentían importantes? Los de Jerusalén. No siempre los más influyentes o los más importantes son los que van a dar. Quiero que entiendas que el Señor, así como hizo y como se lo mostró a sus discípulos, con la viuda que entregó 2 pequeñas monedas, el Señor siempre obra de forma extraordinaria y grandiosa en aquellos que tienen poco, pero su corazón está listo y preparado para dar. Otra recomendación, hermano. Yo no encuentro en este pasaje que los hermanos de Corintios dicen, ajá, pero ya va, los de Macedonia entregaron tanto, ¿y por qué yo tengo que dar tanto? Muchas veces nosotros estamos esperando a ver cuánto da el otro o cuándo acciona el otro. No hagas eso.
No esperes que el otro accione. No esperes que el otro haga. Esto se trata de ti. Hazlo y ya. Hermanos, nosotros vemos entonces, sin duda alguna, que no solo la generosidad de las iglesias eran supervisadas por estos hombres, sino que Pablo les dice a los Corintios, ¿se recuerdan ustedes que yo decía de ustedes que ustedes son un gran orgullo y que yo me siento así privilegiado por ustedes? Sí, Pablo, no me dejen mal. Es como aquel hombre que llega y siempre le habla a sus amigos, mi esposa, esa mujer me ayuda, esa mujer siempre está allí, es una mujer dada, servicial, generosa. Y mis hijos son una bendición del Señor, son muchachos muy rectos, muy disciplinados. Y te toca el día en que tu amigo, ese amigo que les ha hablado tanto de tu familia y tanto de la fe cristiana, que no es cristiano, te dice, varón, quiero invitarte con tu familia este fin de año para pasar una cena allí en casa. Bien con tu familia, que has hablado tanto de ella y de tus hijos que quiero conocerlo. Ese esposo empieza a sudar, ¿yo? Mi amor, por favor, todo lo que yo he hecho por ti, todo lo que hemos hablado, nuestros hijos, el comportamiento. Mira lo que Pablo está diciendo en el 24. Pablo está diciendo, por tanto, Corintios, mostradles, muéstrenle, enséñenle abiertamente ante las iglesias la prueba de vuestro amor. No me dejen, en otras palabras, Corintios, no me dejen mal. Ustedes son mi orgullo. Ustedes son mi corona, Corintios. Lo que Dios ha hecho en ustedes, para mí, lo es todo. Por favor, háganlo bien. Te invito a que esta semana estudies y leas el capítulo 9 completo. Prepara tu corazón durante la semana. Lee el pasaje. Y ven preparado el domingo para escuchar la última parte sobre la generosidad. El amor de Pablo era tan grande que Pablo dice, para que no me avergonzara, mandé a un grupo de personas para que preparara la ofrenda antes que fueran. Hermanos, el amor de Pablo era amplio. Este sermón, esta enseñanza tiene 3 implicaciones que yo le he dejado para que nosotros meditemos en ella. La primera es, aprendemos que el compromiso es esencial para practicar la generosidad. Aprendemos que el compromiso es esencial para practicar la generosidad. Si alguien esta mañana no está comprometido con esto, estimúlalo, como Pablo, y ya. Segunda implicación, aprendemos que nuestra generosidad es un reflejo de nuestra fe en Dios. Aprendemos que nuestra generosidad es un reflejo de la fe en nuestro Dios. Mientras más grande sea tu fe, mayor será tu ofrenda. Esto no es enlace. Esto es capítulo 9 de 2 a los Corintios. ¿Ok? Esto no es un sermón de prosperidad. No. Mientras más grande sea tu fe en Cristo, mayor será tu generosidad. Última implicación. Aprendemos que la ofrenda debe ser supervisada por personas sabias. La ofrenda debe ser supervisada por personas sabias. Hermanos, tengan mucho cuidado de sustraer de la ofrenda. No por sus pastores, sino por el Señor. Concluimos que la generosidad nace en el corazón. Nuestra relación con Dios muestra cuán dispuestos estamos nosotros a ser generosos. El cristiano no está excluido, nadie, para mostrar generosidad a otros.
Nuestra teología cristiana, nuestra teología de la generosidad debe mostrar práctica y hechos en nuestra comunidad.